Capítulo 6. Liberalismo y capitalismo. Cita de Adam Smith de su texto Las riquezas de las naciones. A pesar de todas las contribuciones excesivas exigidas por el gobierno, el capital ha crecido insensiblemente y en silencio gracias a la economía privada y a la sabia conducta de los particulares, decididos a mejorar su nivel de vida a base de esfuerzo constante. Este esfuerzo, que actúa sin cesar bajo la protección de la ley y que la libertad permite ejercitar en todos los sentidos, es el que ha sostenido la progresiva riqueza de Inglaterra a lo largo de su historia. El origen del pensamiento liberal se remonta a la Europa que sufre las guerras de religión y propone como nuevos criterios de entendimiento la libertad de conciencia y la tolerancia. El diálogo razonable será, desde entonces, el procedimiento característico de toda la comunidad que se define como liberal. Pronto, de la tolerancia religiosa se pasó a la política, a un estado neutral no solo respecto a las creencias, sino también frente a las actividades privadas de los ciudadanos. Gracias a esta distinción entre el Estado y la sociedad, el liberalismo se convirtió en el arte de separar lo público de lo privado. En su Historia de las ideas contemporáneas, Mariano Facio explica que el liberalismo político clásico se caracteriza también por ser una teoría de los límites del Estado, es decir, que propone los medios que impiden al Estado la violación de los derechos de los particulares, en abierta crítica contra el absolutismo monárquico. Esos medios son bien conocidos. Primero, la representación política de los ciudadanos. Segundo, la separación y limitación recíproca de los tres poderes políticos. Tercero, el establecimiento de un Estado de Derecho que garantice la coexistencia pacífica de ciudadanos libres. Entre la Iglesia y el Estado habrá también una separación efectiva. La antigua sanción divina de las leyes y de la autoridad va a ser sustituida por la sanción de la mayoría. La democracia como forma de gobierno será una consecuencia lógica, con un fundamento prepolítico innegociable, como sostiene Norberto Bobbio. El pensamiento liberal es la expresión, en sede política, del iusnaturalismo más maduro, pues se apoya en una ley precedente y superior al Estado, que otorga a los individuos derechos subjetivos, inalienables e imprescriptibles. En consecuencia, el Estado no puede violar esos derechos fundamentales, y si lo hace, se convierte en despótico. A la libertad religiosa y política se unió la económica. La libre competencia y la libre iniciativa deben operar sin más trabas en el marco constitucional. Las leyes del mercado, la mano invisible de Adam Smith, bastará para satisfacer las necesidades materiales y aumentar la riqueza de forma constante. Implícita y explícitamente se afirma que el fin último de la actividad económica es el mayor beneficio posible, al que queda subordinado cualquier otra consideración. Semejante pretensión puso al liberalismo clásico en una encrucijada teórica y práctica. Si no abandonaba la concepción absoluta de la libertad, corría el riesgo de llegar a un conflicto social permanente. Subtítulo: La Revolución Industrial. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando ese primer liberalismo económico, con su libre competencia no regulada, se asoció con el maquinismo, surgió el capitalismo. El barco y la locomotora de vapor, la máquina de hilar y el telar mecánico, inventados en el siglo XVIII, se implantan en el siglo XIX y dan lugar a la revolución industrial. En la nueva situación, el trabajo de 100 artesanos lo realizará una máquina, de forma 100 veces más rápida y más barata. Por no morir de hambre, tejedores, herreros, hilanderos y carpinteros están dispuestos a trabajar por un salario miserable. Así, la burguesía y el mundo obrero cobran por primera vez conciencia de su identidad social, en términos de lucha de clase. La huelga de las coaliciones obreras y el lockout de los patrones son las armas con las que se estrena el conflicto. La libertad de mercado y la propiedad privada de los medios de producción son realidades positivas, pero la ausencia de legislación económica y laboral facilitó la acumulación de mucha riqueza en pocas manos, con la aparición de un proletariado tan numeroso como pobre. En otras palabras, la disociación entre el capital y el trabajo llevó a la explotación del segundo por el primero,
en una injusta relación de fuerza, no de derecho. Así, la primera revolución industrial condujo a la degradación de los antiguos artesanos y campesinos, convertidos en proletarios que sobreviven con un salario de hambre. En Londres, durante los hambrientos años 40, el alemán Karl Marx escribía en sus manuscritos de economía política: el trabajo produce maravillas para los ricos, pero el trabajador produce despojo, produce palacios, pero para el obrero produce chozas, produce bellezas, pero para el obrero enfermedad, alimenta el espíritu, pero al obrero le produce estupidez y cretinismo. ¿Exageraba Marx? En 1891, el Papa León XIII, en Rerum Novarum, se refería al problema obrero en estos términos: un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. ¿Exageraba León XIII? En 1854 se publica en Inglaterra la novela Tiempos difíciles. En sus páginas nos presenta a Dickens una ciudad parecida a cientos de ciudades repartidas por Europa, Coketown. Está llena de máquinas y de altas chimeneas por las que salen interminables serpientes de humo. En su negra geografía urbana no falta un negro canal y un maloliente río de aguas teñidas de púrpura. Sus gentes entran y salen de sus casas a idénticas horas, y se encaminan hacia idéntica ocupación en días que también se repiten año tras año. Algo parecido sucedía en Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX se estaban formando grandes trusts comerciales y financieros que concentraban en pocas manos una riqueza exorbitante. La justificación calvinista de la riqueza como signo exterior de elección divina fue forzada por el darwinismo social de Herbert Spencer. La lucha por la existencia, venía a decir el filósofo inglés, no solo era natural sino saludable. La ley del más fuerte, vigente en la naturaleza, se convirtió en el evangelio del nuevo businessman. Los problemas humanos de la industrialización se agravaron por sucesivas recesiones económicas y por una masiva inmigración de origen europeo, atraída con señuelos de fabulosas remuneraciones. Los desempleados, los emigrantes y sus familias fueron con frecuencia vejados por su mísero estado, engañados y utilizados sin escrúpulo como mano de obra barata. Formaban un ejército de desposeídos en busca de una tierra prometida que no existía. La situación se hizo trágica a raíz del hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929, seguida por la Gran Depresión de los años 30. Betty Schmidt y John Steinbeck lo cuentan de forma inolvidable en dos novelas que recibieron el premio Pulitzer: Un árbol crece en Brooklyn y Las uvas de la ira. En la segunda, llevada magistralmente al cine por John Ford, asistimos al drama de una familia Yoat, obligada a abandonar su casa y las tierras que trabajaba como aparceros en Oklahoma. Steinbeck, al honrar la memoria de miles de familias injustamente desposeídas y maltratadas, reconoció que se puso a escribir entristecido e indignado, y que con su novela quiso colocar la etiqueta de la vergüenza de los codiciosos cabrones que han causado esto. El liberalismo incipiente, lejos de resolver los problemas económicos y sociales, agravó las desigualdades. El capital reivindicaba para sí todo el rendimiento, dejando al trabajador apenas lo necesario para reparar sus fuerzas. Charles Chaplin denunció esta situación en una de sus mejores películas, Tiempos Modernos. En su autobiografía leemos que la idea surgió cuando un brillante periodista de Nueva York le contó la terrible historia de una gran industria que atraía a los chicos sanos de las granjas, que después de 4 o 5 años trabajando en ese sistema de cadena acababan con los nervios deshechos. John Dewey hace balance y reconoce, en voz baja, que las creencias y los métodos del primer liberalismo se revelaron ineficaces para afrontar los problemas de organización e integración social. Surgen así los neoliberalismos, con una nueva conciencia social que permite la intervención del Estado por medio de leyes reguladoras del mercado. Al mismo tiempo, el fracaso político y económico del nazismo, del fascismo y del comunismo puso de manifiesto la incapacidad de esas ideologías para gestionar la complejidad de las sociedades modernas.
La inevitable comparación es muy elocuente. Las democracias liberales han sido capaces de instaurar, con sus matices, salvedades y contradicciones. Estas son el sufragio universal, la separación de poderes y una justicia independiente, una administración neutral, protección de los derechos humanos y tolerancia religiosa, libertad académica y de investigación científica, libertad de prensa, de empresa y de trabajo, protección de la propiedad privada y respeto de los contratos. El enfrentamiento entre dos bloques duró lo suficiente para demostrar, de manera abrumadora, la superioridad de la economía de mercado. Esa enorme diferencia muestra también que no estamos ante ideologías comparables. El capitalismo liberal no tiene, como el comunismo, una acabada visión del mundo y un plan de ingeniería social. Es algo más simple y eficaz, una apuesta decidida por la libertad. Con defectos reales como los que ya hemos visto, concretados en las últimas décadas en legislaciones permisivas que favorecen el individualismo hedonista, entre cuyas manifestaciones encontramos la amplia aceptación social del aborto, del divorcio, de las drogas y de conductas sexuales que durante siglos fueron consideradas antinaturales.